En esta sesión vamos a abordar un tema muy interesante y es si realmente vale la pena apoyar a un partido político en específico y si la respuesta es sí, hasta qué punto. Justamente hoy subí a mi perfil de TikTok un video que agarró bastantes visitas hablando de este tema. Entonces dije, bueno, vamos a ampliar un poco el contenido en un video en este formato para el canal de YouTube, ¿no? Porque suelen ser videos mejor preparados, con más contenido y las interacciones en los mismos suelen ser mejores. Porque en TikTok puede aparecer cualquier papanatas de turno a comentar su pensamiento mañanero de ese momento, pero sin embargo en YouTube la gente tiene que hacer más trabajo para llegar al video, tiene que hacer clic, tiene que poner pausa, bajar, comentar, y creo que en todo ese proceso se filtran a un montón de personas fanáticas, no todas evidentemente, pero sí a una gran mayoría, por lo menos, ¿no? O a un gran porcentaje, lo suficientemente grande como para considerar subir este video. Ahora, el tema es el siguiente. En el video de TikTok hago una... Bueno, pueden ir a verlo si quieren en el video de TikTok, pero en el video de TikTok hago una comparación con Nayib Bukele. En este video quiero ampliar eso y añadir un segundo punto. Es decir, voy a dar dos puntos a tener en cuenta antes de apoyar cualquier partido político para cualquier persona y en cualquier país, ¿sí? Porque los partidos políticos funcionan más o menos igual en todo el mundo, a no ser los países con más... digamos, más libertad, por así decirlo, o donde los partidos políticos no son tan relevantes para la población, como pueden ser países como Suiza. En Suiza a la gente no le importa un carajo el partido que gobierne porque es un país con tantas libertades que los políticos no pueden hacer nada. O casi nada para perjudicar a la población. En países de Latinoamérica, en países de África o en países incluso de Europa hoy en día, podría ser España perfectamente. Claro, Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene un poder hoy en día que es descomunal. Entonces, claro, es mucho más preocupante la situación de España que la situación de Nueva Zelanda a nivel político. Entonces, claro, la inestabilidad política de un país es lo que provoca a largo plazo o a mediano plazo que los partidos tomen cierto protagonismo en la vida de las personas. Evidentemente un país donde todo funciona más o menos bien y la economía funciona bien y la política funciona bien, la seguridad, la gente está tranquila, segura, puede trabajar, puede estudiar, pues evidentemente en un país con esas características la gente no se va a interesar tanto por la política porque va a estar demasiado ocupada trabajando y saliendo adelante. Es decir, a la gente de países como Irlanda poco le puede interesar la política porque digo tiene un nivel de vida genial, ¿no? Entonces claro, hay que tener en cuenta que en Latinoamérica la política es muy importante para la gente en los términos que voy a decir en este video porque justamente tenemos muchos problemas políticos, entonces eso provoca interés general, un concepto que está bueno recalcar, ¿no? Pero claro, el tema es que hay dos puntos que hay que tener en cuenta antes de intentar involucrarse en política, en partidos concretamente, porque uno puede involucrarse en la política haciendo lo que Agustín Laje llamó la batalla cultural, que es básicamente digamos difundir o bueno, difundir o divulgar las ideas políticas y económicas que a uno le parecen que pueden ayudar al país sin necesariamente casarse con un partido en específico. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, Agustín Laje ha sido bastante... o Emanuel Danan, por ejemplo, han sido bastante... han estado bastante distanciados de la política, de lo que es la farándula, ¿no? Han estado, mejor dicho, bueno, por ejemplo, Agustín Laje ni siquiera está en Argentina muchas veces, es decir, viven de dar conferencias, charlas, incluso debatir por internet, pero no se casan con un partido, como es el caso, como digo, de estos dos influencers, que son los que más conozco. Habrá más, pero bueno, son los que yo más tengo a la mente ahora mismo, ¿no? De los que más se habla, sobre todo. No es que sean los mejores o los que tienen razón, pero se habla mucho de ellos, ¿no? Sobre todo en Argentina y Uruguay. Pero otro tema, claro, paso con los puntos, ¿no? Porque claro, ya no me quiero extender demasiado, ¿no? El primer punto que hay que tener en cuenta es que cuando uno, y esto no lo mencioné en el TikTok, por supuesto, cuando uno se casa con un partido, cuando uno se afilia y tiene vínculos con políticos de un partido, por ejemplo, vos sos de un determinado partido, por ejemplo, vos sos del Frente Amplio,
por dar un ejemplo, y tenés amigos ediles, amigos que trabajan en la intendencia, incluso un amigo diputado, un amigo senador, bueno, eso te va a generar que vos realmente estés metido en el partido, porque no es lo mismo ser del Frente Amplio que realmente pertenecer al Frente Amplio, que tener amistades cercanas con políticos, o que incluso ser un político, incluso ser un edil, ser un senador, ser lo que sea, ¿no? Que a la larga pues suele ser la aspiración de mucha gente que se mete en política. Claro, a la larga la gente siempre quiere agarrar un poco de un pedazo del pastel, como quien dice. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es que cuando se dan estas condiciones de que uno forma parte de un partido en la interna, o tiene amigos cercanos de un partido, o interactúa mucho, o simplemente es fanático de un partido, lo que ocurre, el primer punto que hay que tener en cuenta es que se genera un sesgo, porque los partidos políticos son como sectas, se comportan como sectas. Esto cualquier analista, cualquier persona que tenga una capacidad de análisis medianamente racional, cualquier persona capaz de razonar, se dará cuenta de que los partidos políticos funcionan exactamente como sectas, son grupos sectarios básicamente. La diferencia es que suelen tener competencias grandes que hacen que esa radicalización no sea demasiado radical, valga la redundancia. Es decir, evidentemente cuando vos tenés dos partidos que dialécticamente se viven contradiciendo entre ellos, evidentemente si uno se radicaliza demasiado, lo que puede ocurrir es que todo el mundo se vaya al otro. Entonces eso no le conviene al partido. Por eso en Uruguay no hay partidos tan radicales, porque la dialéctica es muy grande, es muy intensa. Es decir, hay prácticamente la misma cantidad de seguidores de la oposición que del gobierno en el Uruguay. Entonces los partidos políticos no pueden ser muy radicales. A la vista está que ahora la agrupación política de Álvaro Delgado, que es el principal precandidato del Partido Nacional, se llama De Centro. ¿Y por qué le pusieron De Centro? Si ellos se jactan de ser de derecha y que son anticomunistas y no sé qué, y pro mercado, liberales, ¿y por qué dicen que son de centro? Bueno, porque justamente quieren ponerse en un espectro político lo suficientemente centralizado como para captar atención de varias personas, para que varias personas se interesen. Porque evidentemente una persona, si vos decís que sos de derecha y te estás tirando a las elecciones, la gente que se va a interesar en vos va a ser gente de derecha, como mucho de centro, pero el que es de izquierda ya no te va a votar. En cambio, si decís que sos de centro, tenés un margen mucho más grande de posibles seguidores. Podés perfectamente agarrar gente de la izquierda y de la derecha, y en el centro como que podés, agarrar un poquito de todo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora mismo la agrupación de Álvaro Delgado se llama De Centro, porque justamente quieren agarrar la máxima cantidad de gente posible, y para eso no tienen que ser muy radicales, porque evidentemente cuando un partido está muy radicalizado, sí puede ser que los seguidores sean mucho más fieles, puede ser que un seguidor de un partido radicalizado sea mucho más fiel, tenga unas convicciones más grandes, pero va a ser más difícil llegar a otro tipo de persona. Es como si uno dijera que es terraplanista. Uno puede perfectamente decir, soy terraplanista, pero nadie te va a creer, porque es una idea demasiado rara, radical, una cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces, la radicalización de un partido político le quita fieles, pero los fieles que tiene son mucho más fieles, evidentemente. Pero lo que le importa al político no es tener fieles, sino que le importa tener muchos fieles. Es decir, al político le importa más tener muchos seguidores que tener pocos pero buenos, por así decirlo. Se me apaga la luz, disculpen. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es ¿no? Que los partidos políticos generan este tipo de sesgos. En el Uruguay, como tenemos una gran dialéctica entre la oposición y el gobierno, los partidos no son muy radicales, y eso provoca que las opiniones puedan variar un poco de partido a partido. Pero lo principal es que siempre va a existir el sesgo. Siempre va a existir, porque en el momento en el que vos te casás con un partido con una determinada ideología, estás básicamente obligado psicológicamente a afirmar todo lo que el partido afirma, rechazar todo lo que el partido rechaza, y con el partido opuesto al revés, rechazar todo lo que el partido opuesto afirma y afirmar todo lo que el partido opuesto rechaza. Entonces al final vas a tener un sesgo que no te va a permitir ver la realidad, porque lo importante en realidad siempre va a ser no alejarse de la realidad, evidentemente. Nadie quiere vivir en una ficción, en una mentira. Y precisamente vivir en la política, estando dentro de un partido, es vivir en la mentira, casi siempre, en el 99% de los casos, porque estás obligado a cerrar los ojos ante cosas que a tu partido no le convienen. Porque el punto es el siguiente: a un partido político, la verdad no siempre lo favorece. La verdad no siempre lo favorece.
Y si vos sos parte de un partido, a vos lo que te interesa es que el partido siga vivo y adopte más miembros. Por eso digo que se comporta como una secta. O sea, un partido político es como una secta en el sentido de que lo único que le importa es atraer más miembros, más fieles, ¿no? Más gente que esté de acuerdo y amoldarles el pensamiento para que afirmen todo lo que la secta afirma. Entonces, al final, el propósito de un partido político no es buscar la verdad o buscar esos cambios que mejoren un país o una nación. Lo que le importa al partido político es única y exclusivamente tu voto, tu aprobación, que vos seas un fiel de ese partido. En ese sentido se comportan como sectas, como acabo de decir. Entonces, como ocurre esto, lo que va a terminar ocurriendo es que uno, cuando se mete dentro de un partido, pone por encima al partido que a la verdad. Entonces, cuando ocurre algo que puede joder a tu partido, por más que sea algo cierto, algo noble, algo que se debería saber, por ejemplo, que un miembro del partido es un delincuente o una persona que roba o lo que sea, vas a estar obligado a cerrar la boca ante casos de injusticia si el hecho de difundir una injusticia perjudica a tu partido, vas a estar obligado a no difundir ninguna injusticia. Entonces ya está faltando la verdad. Estás siendo lo que se llama deshonesto intelectualmente. Es decir, estás actuando con deshonestidad intelectual. Estás poniendo por encima a tu secta que a la verdad, ¿no? O a tu idea incluso. Porque, claro, tu idea puede llegar a contradicciones, pero no importa, porque lo que importa es la secta. Entonces, ese es el primer punto a la hora de meterse a un partido político. La razón por la cual yo no soy de ningún partido político. Te puedo decir cuál es el menos malo, pero no cuál es el bueno, porque partidos buenos no hay. Todos se comportan como sectas que quieren tu voto y que en la medida de lo posible te van a sesgar tu pensamiento. Ya llevo 11 minutos, mejor me apuro, no quiero que se extienda mucho el video. Bueno, el segundo punto, espero que este primer punto haya quedado claro, ¿sí? El segundo punto es que los partidos políticos generalmente no hacen lo que deberían hacer. No lo hacen. Tienen problemas... se le aparecen al partido político problemas en la cara, problemas que tendrían soluciones, pero que no solucionan. Es decir, el partido político por lo general no hace lo mejor para mejorar un país. A eso es a lo que voy. No quiero tampoco marearte mucho con esta idea, ¿no? El partido político no hace lo que debería hacer. Porque, ya hemos hablado en otros videos, en otras instancias en TikTok, que existe una eterna dialéctica entre el sector público y el sector privado. Pero el sector privado es el que saca adelante un país, es el que genera puestos de trabajo, es el que genera riqueza, es el que genera innovación, el que aumenta el PBI nacional. Pero el Estado siempre va a estar en contradicción con ese sector privado. El Estado siempre va a estar en constante contradicción con el sector privado. Entonces, el Estado lo que siempre va a buscar es, en la medida de lo posible, porque evidentemente la libertad de la que dispone el Estado para hacer estas cosas varía de país en país. Evidentemente no es lo mismo el gobierno de Cuba que el gobierno de Uruguay. Y no es lo mismo el gobierno de Uruguay que el gobierno de Australia. Pero lo que siempre va a buscar el Estado, y cuanto más poder tenga, más lo va a hacer, es robar. Robar. Sácatelo con un peine fino, no importa de qué partido estemos hablando. El Estado siempre va a buscar robar. Y el Estado, aunque no lo puedas creer, a menudo roba mucho con la delincuencia. Aunque vos no me lo puedas creer, el Estado se lucra mucho con las acciones delictivas, con el terrorismo, con el narcotráfico, con el tráfico de armas, ¿sí? El Estado hay veces que se lucra mucho con estos negocios. Entonces no le conviene al Estado, para beneficiarse él. A nosotros sí, a nosotros como ciudadanos obviamente nos conviene, pero el Estado como institución impune, que vive totalmente alejada de la realidad del pueblo, no le conviene lo más mínimo terminar con la delincuencia ni con el narcotráfico. No le conviene lo más mínimo. Y es más, a veces ni siquiera le conviene mejorar la situación económica de un país. Porque acá viene el punto. Para mejorar la situación económica de un país, necesariamente hay que liberalizar los mercados, flexibilizar, como se le dice, sacar las manos sobre el sector privado. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer para que un país prospere económicamente es
dejar que el país prospere. No tiene que hacer nada, no tiene que regular precios, no tiene que hacer controles, no tiene que nada, que poner balanzas en las aduanas para ver cuánto entra cada persona. No, esas son chorradas. Eso el Estado lo hace única y exclusivamente para robar. No tiene otra razón de ser. El Estado, cuando fija precios, es para robar. Pero claro, al Estado, claro, para aumentar la riqueza, lo que tiene que ocurrir, para aumentar la riqueza de un país y que todos podamos tener acceso a más cosas con nuestro dinero o acceso a más dinero, es que el Estado saque las manos del sector privado. Pero eso nunca va a ocurrir porque el Estado se beneficia de tener las manos sobre el sector privado. De hecho, cuanto más manos sobre el sector privado tiene, más se beneficia el Estado y menos nosotros. Y el punto extremo de esto, cuando estas medidas llegan a un punto totalmente extremista, es cuando ocurre que todas las empresas del país se quedan del Estado. Es decir, el famoso expropiese de Chávez, ¿no? Es cuando el Estado controla toda la economía. Ese es el máximo punto de decadencia económicamente hablando y es la mayor manifestación de lo que estoy diciendo. Es decir, cuando el Estado controla todos los medios de producción, pues ahí es el fin del bienestar social. Es el fin. Es el fin porque al Estado no le incumbe ni le interesa aumentar la riqueza de un país. Le interesa mejorar la riqueza, aumentar la riqueza del Estado, no de la nación. Al sector privado sí. Al sector privado sí, porque el sector privado es parte de la sociedad. El Estado no. A ver, el Estado es una organización que está por encima del pueblo. El pueblo está acá y el Estado está acá. Pero el sector privado está acá con el pueblo. Es decir, no hay ninguna razón por la cual pensar que de alguna manera el sector privado se beneficia si el ciudadano promedio es pobre. Eso es una total ignorancia. Porque el sector privado está dentro de la ciudadanía, de la sociedad común, del vos y yo. A ver, yo estoy haciendo este video en una plataforma privada de videos de YouTube, ¿sí? O cuando yo hago mis actividades comerciales, yo me comporto como una empresa y sin embargo soy un guacho de 20 años que vive en un barrio, ¿sí? Es decir, el sector privado no es algo que está disociado de la sociedad, está profundamente mezclado con la sociedad. El sector privado es el que te vende pan, el almacenero de la esquina, el que tiene un kiosco, el que tiene una panadería, una heladería, un supermercado, lo que sea. Ese es el sector privado y es un tipo como vos y como yo que intenta que el Estado no lo joda mucho. Pero el Estado no, el Estado sí es una organización que está jerárquicamente por encima de los individuos, porque el Estado puede obrar con total impunidad. El Estado hace lo que quiere con el dinero público, lo gasta como quiere, puede ejercer la violencia, puede utilizar las fuerzas armadas, puede reprimir a la población, puede expropiar propiedades, puede hacer un montón de cosas que ni el sector privado ni los ciudadanos pueden hacer. Pero para no extenderme mucho, claro, lo que estoy diciendo, al sector público no le interesa que el sector privado florezca. El tema es que si el sector privado florece, toda la sociedad florece, menos el Estado. Menos el Estado. Entonces, dada esta dialéctica, que espero que haya quedado clara, los partidos políticos siempre van a ser de desconfiar. Porque los partidos políticos forman parte del Estado. Es decir, un político es un representante del Estado. Y como tal es un representante de sus privilegios jerárquicamente por encima de nosotros y al cual no le interesa lo más mínimo el bienestar social o el bienestar de las empresas privadas, ¿no? O de los comercios, o como vos lo quieras llamar. Y en el video, en este punto, en el video de TikTok, yo invoqué el caso de Bukele para hacer la comparación, ¿no? Porque a mí me parece que Bukele, a pesar de ser un jefe de Estado, de tener el monopolio de la violencia, como le decimos los liberales y demás, pues Bukele está haciendo un trabajo excepcional, porque Bukele demuestra que realmente sí se puede acabar con la delincuencia en muy poco tiempo y de forma muy sofisticada. Es decir, en el Uruguay, por ejemplo, que tenemos un gran problema con la drogadicción desde hace más de 20 o 30 años, el Estado no hace nada contra este mal. Pero claro, en El Salvador estaban 100 veces peor y ahora están 100 veces mejor que Uruguay. Entonces, en El Salvador, quiero que razones lo siguiente. En El Salvador, Nayib Bukele, en 4 años, terminó con una delincuencia 100 veces peor que en Uruguay, para que ahora El Salvador esté 100 veces mejor que Uruguay en materia de seguridad.
Y en 30 años los políticos uruguayos no han podido hacer eso. ¿Sabes por qué no han podido? Porque no les interesa. No quieren terminar con la delincuencia. No quieren terminar con el narcotráfico. Ellos se lucran del narcotráfico. Los políticos de más arriba, los más conocidos, los que están más encima jerárquicamente, son los que más relación tienen con el narcotráfico. Entonces no les interesa lo más mínimo terminar con ese negocio porque ellos se lucran de ese negocio. Si quisieran terminar con ese negocio ya lo habrían hecho hace rato. Es decir, Bukele agarró un país arruinado y lo convirtió en un paraíso en 4 años. Entonces, que no te quepan dudas, loco. Que no te quepan dudas de que en Uruguay, si se quiere eliminar el narcotráfico, se lo elimina así, con un chasquido. En 2 años se lo elimina, en 3. Pero no le interesa a la clase política. Esto tenés que entenderlo. Entonces, acá te expuse mis 2 razones. Vos con esta información hacé lo que quieras. Si querés afiliarte a un partido, si querés militar, hacé lo que se te cante. Yo ya dije lo que tenía que decir y es tu responsabilidad lo que vos hagas a partir de esto. Lo que sí, no me pregunten más de qué partido soy, porque yo no soy de ningún partido. Yo soy un pensador, ¿sí? Porque, claro, la mejor forma de hacer política, al fin y al cabo, es manteniéndose al margen de los partidos y limitándose a difundir la información que a uno le parece correcta y difundir las ideas que a uno le parece que son correctas, las ideas sin ninguna bandera política. Porque en el momento en el que tu idea tiene una bandera política, la bandera se vuelve más importante que la idea. Y ese es el mayor peligro que puede haber. Que la bandera sea más importante que la realidad, que la verdad. Cuando vos defiendas una cosa que es verdadera, una idea que es muy noble, muy verdadera, una idea buena, no la prostituyas para entregársela a un partido político y que se caguen en esa idea, ¿sí? Mantener las ideas contigo bien protegidas sin dejar que ningún partido las prostituya para sus fines económicos, al fin y al cabo, ¿no? Como todos los partidos políticos que son básicamente sectas, como se dijo en este video. Así que este es mi video. Estas son las 2 razones que yo expongo de por qué no soy de ningún partido y si realmente vale la pena ser de un partido político, por lo menos en Uruguay. ¿Realmente vale la pena pertenecer a un partido político o apoyar un partido político en Uruguay? La conclusión es tuya. Lo dicho, dicho está. Un saludo.